Mi novia me obligó a firmar un contrato dándole el 40% de mi salario. La noche antes de la boda, firmé bajo presión. Pero cuando llegó el momento de decir, sí, acepto, revelé su traición delante de 200 invitados y los dejó a todos sin palabras. Tengo 28 años, trabajo en tecnología. Bueno, trabajaba hasta hace poco, pero ya llegaré a eso. Y necesito contar esta historia, porque lo que pasó hace 3 meses, básicamente, explotó mi vida entera de la manera más pública y humillante posible. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando conocí a Nicole hace como 3 años y medio en una conferencia de trabajo, de esas aburridas donde básicamente vas a tomar café gratis y fingir que te importan las presentaciones de PowerPoint. Ella trabajaba en marketing para otra empresa, y nos pusimos a hablar en el break, ya sabes. Esa típica conversación incómoda de desconocidos que de repente se vuelve más fácil, y terminamos saliendo a cenar esa misma noche. Honestamente pensé que sería solo eso, una cena, pero las cosas fluyeron de manera natural y empezamos a salir en serio como 2 meses después. Era linda, divertida, teníamos cosas en común, y mis papás la adoraban desde el momento en que la conocieron, lo cual, para mí, era importante, porque siempre he sido cercano a mi familia. Sus papás también parecían buena onda al principio, un poco formales tal vez, pero nada raro. Los primeros 2 años fueron buenos, normales diría yo, con las peleas típicas de pareja pero nada serio. Nos mudamos juntos después del primer año, un departamento pequeño pero cómodo en el centro de la ciudad, y todo parecía ir hacia donde se supone que debe ir una relación seria. Yo ganaba bien en mi trabajo como desarrollador de software, ella también tenía un sueldo decente, y aunque no éramos ricos ni nada, vivíamos cómodamente, y podíamos ahorrar un poco cada mes. Le propuse matrimonio hace como 10 meses, en un viaje que hicimos a la playa, nada súper elaborado pero sí romántico, y ella dijo que sí, llorando y toda la cosa. Recuerdo que llamé a mis papás esa misma noche, y estaban felices. Mi mamá empezó a llorar por teléfono, y mi papá me dijo algo como que estaba orgulloso de mí, que Nicole era una buena chica, y la verdad sí lo parecía. O sea, en ese momento yo estaba seguro de que estaba tomando la decisión correcta. La planeación de la boda fue estresante, no voy a mentir, pero supongo que así son estas cosas. Nicole quería una boda grande, elegante, con como 200 invitados, y aunque a mí me parecía excesivo, no quise arruinarle su día especial. Ya sabes, porque las novias siempre sueñan con eso, y todo ese rollo. Sus papás insistieron en pagar la mayoría de los gastos, lo cual me pareció generoso, pero también me hacía sentir un poco incómodo porque yo quería contribuir más, pero ellos como que no me dejaban. El papá de Nicole me decía, no te preocupes, hijo, nosotros nos encargamos, tú solo asegúrate de hacer feliz a nuestra hija. Y yo pensaba, bueno, supongo que así son las tradiciones y no le di más vueltas. Los últimos meses antes de la boda, Nicole estaba súper estresada con todos los detalles, el lugar, las flores, el vestido, la comida, y yo básicamente solo asentía y decía que sí a todo, porque honestamente no me importaba tanto como a ella si las servilletas eran color marfil o beige. Todo cambió el día antes de la boda. Y cuando digo que todo cambió, me refiero a que mi vida completa se fue a la mierda en cuestión de horas. Era viernes por la tarde. Yo estaba en el hotel donde nos íbamos a quedar porque ya sabes, la tradición de no vernos antes de la ceremonia, y estaba ahí con mis amigos tomando unas cervezas y relajándome antes del gran día. Como a las 7 de la noche recibo un mensaje de Nicole diciendo que su mamá, Margaret, necesita hablar conmigo urgentemente sobre un documento que tengo que firmar. Yo pensé que sería algo del hotel o del lugar de la boda, algún papeleo de último minuto, nada importante. Le dije que Margaret podía subir a mi habitación y hablamos ahí. Mis amigos se fueron a sus cuartos y yo me quedé esperando sin imaginar lo que venía. Margaret llegó como 20 minutos después con un sobre Manila y una cara seria que no le había visto nunca. Me dijo, Ethan, tenemos que hablar sobre algo importante antes de mañana. Y yo tipo, bueno, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Y ella saca de ese sobre un documento de como 5 páginas, impreso profesionalmente, con márgenes perfectos y todo. Me dice, esto es un acuerdo que Nicole y yo preparamos, necesitamos que lo leas y lo firmes esta noche. Yo lo agarro y empiezo a leer, y básicamente, no puedo creerlo ni mientras lo estoy viendo con mis propios ojos, era un contrato donde yo me comprometía a darle a Nicole el 40% de mi salario cada mes. 40%. No era un acuerdo prenupcial normal sobre división de bienes en caso de divorcio. Era literalmente un documento que decía que
Cada mes, después de casarnos, yo tenía que transferir el 40% de mi sueldo a una cuenta a nombre de ella, sin importar nada más. Me quedé ahí sentado en la cama del hotel, leyendo esa cosa 2, 3 veces, porque pensé que estaba entendiendo mal. Pero no, era exactamente lo que parecía. Le pregunté a Margaret, ¿esto es en serio? Y ella, con la cara más tranquila del mundo, me dice, sí, Ethan, es para asegurar el futuro de Nicole, para que ella tenga seguridad financiera dentro del matrimonio. Yo le digo, pero Margaret, nosotros vamos a compartir gastos de todas formas. ¿Para qué necesita Nicole el 40% de mi salario directamente en su cuenta? Y ella me responde algo como que es una medida de protección, que muchas parejas modernas hacen este tipo de cosas. Yo sabía que eso era mentira. Ninguno de mis amigos casados tiene algo así, y le dije que necesitaba hablar con Nicole inmediatamente. Margaret me dijo que Nicole estaba durmiendo, y que no podía molestarla la noche antes de su boda, pero que si yo no firmaba el documento, la boda no se llevaría a cabo mañana. Llamé a Nicole como 50 veces, no exagero, y no me contestaba. Le mandé mensajes diciéndole que necesitaba hablar con ella urgentemente, que su mamá estaba ahí con un documento loco. Y nada. Cero respuesta. Margaret seguía ahí parada con esa cara de piedra esperando que yo firmara, y yo le dije que no iba a firmar nada sin hablar con Nicole primero. Ella se empezó a poner alterada. Me dijo que yo estaba arruinando todo, que cómo era posible que no quisiera darle seguridad a mi futura esposa, que si realmente la amaba no tendría problema en firmar. Yo le respondí que el amor no tiene nada que ver con darle el 40% de mi sueldo todos los meses sin razón, y que esto parecía más un plan de extorsión que un acuerdo matrimonial. Margaret se ofendió un montón con eso, y me dijo que estaba siendo dramático y egoísta, que mañana teníamos 200 invitados esperando, y que yo iba a quedar como un idiota si cancelaba todo por mi terquedad. Como a las 11 de la noche Nicole finalmente me llamó, y yo estaba ya súper alterado, tipo con las manos temblando porque no podía creerlo. ¿Qué estaba pasando? Le pregunté directamente si ella sabía sobre el contrato, y me dijo que sí, que había sido idea de ella y su mamá juntas. Le pregunté por qué demonios necesitaba el 40% de mi salario, si de todas formas íbamos a compartir todo, y me dijo algo como que era para su tranquilidad, que ella había visto muchas amigas quedar sin nada cuando se divorciaban, y ella quería estar protegida. Yo le dije, Nicole, pero si estamos a punto de casarnos, se supone que confías en mí. ¿Por qué estás planeando para un divorcio antes de que ni siquiera nos casemos? Y ella se puso defensiva y me dijo que yo no entendía, que era diferente para las mujeres, que ella solo estaba siendo inteligente. Le pregunté cuánto tiempo llevaban planeando esto, por qué no me lo habían mencionado antes, y me dijo que no importaba, que si yo realmente la amaba firmaría el papel y ya. Esa conversación duró como 1 hora y fue en círculos, ella insistiendo en que era algo normal y necesario, yo diciendo que era completamente absurdo y que me sentía traicionado porque básicamente me estaban emboscando la noche antes de la boda cuando yo ya no tenía tiempo de procesar nada. Le dije que necesitábamos posponer la boda, hablar de esto con calma, tal vez ir a terapia de pareja, pero ella me dijo que no, que la boda era mañana y que tenía que decidir ahora mismo. Me dio un ultimátum, o firmaba el contrato o no había boda. Yo le dije que no podía tomar una decisión así bajo presión, que esto no estaba bien, y ella empezó a llorar y a decir que yo no la amaba de verdad, que si la amara no estaría haciendo tanto problema por un simple papel que me quitaba casi la mitad de mis ingresos cada mes, pero bueno. Margaret seguía ahí en mi habitación, mirándome con esa cara de desaprobación, y Nicole llorando por teléfono, y yo sintiéndome como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Finalmente, y esto es algo de lo que todavía no estoy seguro si estuvo bien o mal, le dije a Nicole que está bien, que firmaría el contrato. Colgué el teléfono, Margaret me dio una pluma, y firmé esa cosa sintiendo como si estuviera firmando mi sentencia de muerte. Margaret se veía aliviada y me dijo, hiciste lo correcto, Ethan, vas a hacer muy feliz a Nicole. Y se fue con el documento dejándome ahí solo en esa habitación de hotel a medianoche, sintiéndome peor que nunca en mi vida. No dormí nada esa noche. Me quedé despierto mirando el techo, pensando en qué acababa de pasar, si debía cancelar la boda de todas formas, si estaba cometiendo el error más grande de mi vida al casarme con alguien que claramente no confiaba en mí. Pero también pensaba en los 200 invitados, en el dinero que los papás de Nicole habían gastado, en mis propios papás que estaban tan emocionados,
en todos nuestros amigos que iban a estar ahí. Como a las 4 de la mañana, tomé una decisión de la que mucha gente después me diría que fue terrible, pero que en ese momento me pareció la única opción. Iba a ir a la boda, iba a llegar hasta el altar, y ahí, delante de todos, iba a exponer exactamente lo que Nicole y su mamá habían hecho. No iba a casarme, pero iba a asegurarme de que todos supieran por qué. El día de la boda llegó, y yo estaba hecho un desastre. Mis amigos pensaban que solo eran nervios normales de novio, pero yo sabía que era mucho más que eso. Me puse el traje, fui a la iglesia, y todo parecía normal desde afuera. La iglesia estaba hermosa, decorada con flores blancas por todos lados. Mis papás estaban sentados en primera fila, viéndose tan orgullosos, la familia de Nicole del otro lado igual de emocionada. Llegó el momento de la ceremonia, empezó a sonar la música, y Nicole apareció al final del pasillo con ese vestido blanco espectacular que tanto tiempo había pasado escogiendo, su papá llevándola del brazo, y todos se pararon y la miraban como, se supone que debes mirar a una novia en su día especial. Ella llegó al altar, y yo estaba ahí parado, sintiendo como si fuera a vomitar. El cura empezó con el típico discurso sobre el matrimonio, el amor, el compromiso, y yo solo esperaba mi momento. Cuando llegó la parte donde te dan oportunidad de hablar, de decir tus votos personalizados, yo saqué de mi bolsillo una copia del contrato que había hecho esa mañana en la recepción del hotel. Nicole me vio sacar el papel y su cara cambió completamente. Se puso pálida y me susurró, ¿qué estás haciendo? Pero yo no le hice caso. Me volteé hacia todos los invitados y dije, antes de continuar con esta ceremonia, hay algo que todos necesitan saber. Leí el contrato completo en voz alta. Cada palabra. El silencio en esa iglesia era tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. Leí la parte donde yo me comprometía a darle el 40% de mi salario mensual, leí las penalizaciones si no lo hacía, leí todo. La gente empezó a murmurar, podía escuchar a alguien diciendo qué demonios, y otros haciendo ruidos de sorpresa. Los papás de Nicole se pararon de sus asientos. Margaret estaba gritando que me callara, que esto era inaceptable. El papá de Nicole estaba tratando de subir al altar. Mis propios papás se veían confundidos y horrorizados. Nicole estaba ahí parada llorando, gritándome que la estaba humillando, que cómo me atrevía a hacer esto en su día especial. Cuando terminé de leer el documento, lo rompí en pedazos delante de todos y dije, no puedo casarme con alguien que me ve como un cajero automático en lugar de un compañero. Y me fui. Así nomás. Caminé por ese pasillo con todos mirándome, algunos con cara de shock, otros murmurando, mis amigos igual de confundidos que los demás. Salí de la iglesia, me subí a mi carro y me fui a mi departamento. Bueno, al departamento que compartía con Nicole, aunque supongo que ya no era de ambos en ese punto. Las siguientes horas fueron un caos. Absoluto. Mi teléfono no paraba de sonar, llamadas de mis papás, de los papás de Nicole, de amigos, de la familia. Los papás de Nicole me dejaron mensajes de voz gritándome que era un monstruo, que había humillado a su hija delante de 200 personas, que iban a demandarme por los gastos de la boda. Mis propios papás estaban enojados conmigo también. Mi mamá llorando, diciendo que cómo pude hacer algo tan cruel, que Nicole no se merecía esa humillación pública sin importar lo que hubiera hecho. Yo no contestaba ninguna llamada. Solo me quedé sentado en la sala del departamento en ese traje estúpido, bebiendo whisky directamente de la botella pensando en lo que acababa de hacer. Como 2 días después, mis papás aparecieron en el departamento. Yo no había salido para nada. Básicamente había estado ahí encerrado sintiendo una mezcla de alivio y horror por lo que había hecho. Mi papá entró con esa cara seria que pone cuando está decepcionado. Mi mamá con los ojos rojos de tanto llorar. Me senté con ellos y les expliqué todo desde el principio, lo del contrato, cómo Margaret me había emboscado la noche antes de la boda, cómo Nicole me había dado el ultimátum. Mi mamá se fue calmando mientras yo hablaba, mi papá igual, y cuando terminé de contarles todo, mi mamá me abrazó y me dijo que entendía por qué había hecho lo que hice, aunque deseaba que lo hubiera manejado diferente. Mi papá me dijo que Nicole había estado mal en intentar manipularme así, pero que yo también había estado mal en humillarla públicamente, que había formas más maduras de manejar la situación. Tenía razón, supongo, pero en ese momento no se me había ocurrido otra cosa. Nicole nunca volvió al departamento mientras yo estaba ahí. Como una semana después, llegué del supermercado y todas sus cosas habían desaparecido. Ropa, muebles, que eran de ella, fotos, todo.
Había dejado las llaves en la mesa de la cocina, y nada más. Ni una nota, mensaje, nada. Era como si nuestra relación de 3 años hubiera sido borrada en una tarde. Me senté en ese departamento medio vacío, y no sabía si sentirme aliviado o destrozado. Era una combinación rara de ambas cosas. Tipo sabía que había hecho lo correcto al no casarme con ella, pero también había perdido a alguien que pensé que iba a ser mi esposa, mi compañera de vida, y dolía mucho a pesar de todo. Como 3 semanas después de todo el desastre, los papás de Nicole aparecieron en mi trabajo. Yo estaba en medio de una reunión cuando recepción me llamó, diciendo que había 2 personas esperándome en el lobby que insistían en hablar conmigo inmediatamente. Bajé pensando que tal vez eran mis papás o algo, y me encuentro al papá y la mamá de Nicole ahí parados con caras de furia absoluta. Salimos al estacionamiento porque no quería causar una escena en mi oficina, y básicamente me dijeron que yo les debía todo el dinero que habían gastado en la boda, como $50,000 según ellos. Les dije que yo no les había pedido que gastaran esa cantidad, que habían sido ellos quienes insistieron en pagar todo, y el papá de Nicole me gritó que eso no importaba, que la boda no se había realizado por mi culpa y yo tenía que reembolsarles cada centavo. Margaret empezó a listar todos los gastos: el lugar, la comida, las flores, el fotógrafo, el vestido de Nicole que según ella había costado como $10,000 solo, y yo les dije que no iba a pagarles nada porque ellos sabían perfectamente lo que Nicole y Margaret habían tratado de hacerme con ese contrato. El papá de Nicole me dijo que eso era irrelevante, que Nicole solo estaba tratando de protegerse y yo había reaccionado como un niño inmaduro. Discutimos ahí en el estacionamiento por como media hora hasta que finalmente les dije que se fueran o iba a llamar a seguridad. Se fueron amenazando con demandarme, aunque nunca llegó ninguna demanda. Supongo que sabían que no. Tenían caso legal real. Esa noche llamé a Nicole por primera vez desde la boda. No sé por qué lo hice. Tal vez necesitaba cerrar esa parte de mi vida de alguna manera. Ella contestó después de varios timbres con un hola muy frío, y yo le dije que sus papás me habían confrontado en mi trabajo exigiendo dinero. Ella suspiró y me dijo que no tenía nada que ver con eso, que sus papás estaban actuando por su cuenta. Le pregunté si ella realmente pensaba que yo iba a reembolsarles $50,000, y me dijo que no, que era ridículo, pero que entendía por qué sus papás estaban enojados. Le dije: Nicole, tú sabes que lo que hiciste estuvo mal, ¿verdad? Lo del contrato. Y ella se quedó en silencio por un momento largo, y luego me dijo: no lo sé, Ethan, tal vez sí, tal vez no, pero ya no importa. Hablamos como 20 minutos. Fue raro. Tipo, no estábamos gritando ni peleando, pero tampoco éramos amigables. Solo 2 personas que alguna vez estuvieron enamoradas, y ahora eran básicamente extraños. Le pregunté si estaba bien, y me dijo que sí, que se había mudado con sus papás temporalmente mientras buscaba su propio lugar. Yo le conté que estaba pensando en dejar mi trabajo y empezar algo nuevo, porque el ambiente en la oficina se había vuelto incómodo después de todo el drama. Demasiada gente sabía lo que había pasado y me miraban raro. Nos dijimos adiós de forma cordial y colgué sintiendo como si hubiera cerrado un capítulo, pero sin la sensación de satisfacción que pensé que tendría. 2 meses después de la boda que nunca fue, renuncié a mi trabajo. No podía seguir ahí con todos sabiendo mi historia, haciéndome preguntas, mirándome con lástima o con juicio dependiendo de la persona. Mi papá me ofreció invertir en un negocio conmigo, algo de consultoría tecnológica que habíamos estado discutiendo de manera casual por años, pero nunca habíamos hecho real. Acepté su oferta y empezamos a trabajar en eso, y honestamente fue bueno tener algo en que enfocarme, además de pensar en todo el desastre de mi vida personal. Como 3 meses después de la no boda, tipo a finales de octubre o principios de noviembre, fui con unos amigos a un bar del centro. Necesitaba salir, distraerme, ser normal otra vez. Estábamos ahí tomando cervezas y poniéndonos al día cuando la veo entrar. Nicole, con un grupo de amigas, riéndose, viéndose bien la verdad. Mi primer instinto fue salir de ahí inmediatamente, pero uno de mis amigos ya la había visto y me dijo: ahí está Nicole, y ya era tarde para escapar sin que se viera obvio. Ella me vio como 5 minutos después. Nuestras miradas se cruzaron a través del bar lleno de gente, y por un segundo ambos nos congelamos. Luego ella le dijo algo a sus amigas y caminó hacia donde estábamos nosotros. Mis amigos se pusieron tensos. No sabían qué esperar. Yo tampoco, la verdad. Nicole llegó a nuestra mesa y dijo: hola, Ethan, ¿puedo hablar contigo un momento? Y yo,
Asentí y salimos afuera del bar donde estaba más tranquilo. Nos quedamos ahí parados sin saber qué decir por unos segundos, hasta que ella habló primero. Me dijo: siento mucho lo que pasó. Siento lo del contrato. Mi mamá me convenció de que era buena idea, y yo estaba asustada de quedar sin nada si las cosas no funcionaban, y tomé una decisión terrible. Le dije que apreciaba la disculpa, pero que no cambiaba lo que había pasado. Ella asintió, y me dijo que lo sabía, que no esperaba que la perdonara ni nada, solo quería que supiera que se arrepentía. Le pregunté si de verdad se arrepentía, o si solo estaba diciendo eso porque nos habíamos encontrado, y ella se rió un poco y dijo: de verdad me arrepiento, aunque entiendo que no me creas. Hablamos como media hora afuera de ese bar. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en mucho tiempo, tal vez nunca. Me contó que había estado yendo a terapia, que se había dado cuenta de que tenía problemas con el control, y la confianza que venían de ver a su mamá sufrir financieramente después de su primer matrimonio. Yo le conté sobre el negocio con mi papá, cómo estaban yendo las cosas. No hablamos de la boda directamente, tipo los detalles de ese día, pero ambos sabíamos que estaba ahí entre nosotros como este elefante gigante. Finalmente ella me dijo: espero que encuentres a alguien que te haga feliz, Ethan. De verdad lo mereces. Y yo le dije lo mismo, y nos dimos un abrazo incómodo y nos despedimos. La vi entrar de vuelta al bar con sus amigas, y yo me quedé ahí afuera un rato más antes de volver con los míos. Mis amigos me preguntaron qué había pasado y les dije que, básicamente, habíamos tenido algo de closure, que nos habíamos dicho las cosas que necesitábamos decirnos. No sé si Nicole realmente cambió, o si aprendió algo de todo esto. Supongo que nunca lo sabré porque no hemos vuelto a hablar desde esa noche. Bloqueé a sus papás en mi teléfono hace tiempo. Ellos intentaron contactarme un par de veces más sobre el dinero, pero eventualmente se rindieron. Ahora, 3 meses después de todo, estoy bien, supongo. El negocio con mi papá está yendo mejor de lo que esperábamos. He salido en un par de citas, pero nada serio todavía, porque honestamente necesito más tiempo para procesar todo. Mis papás y yo estamos bien. Ellos entienden por qué hice lo que hice, aunque todavía piensan que pude haberlo manejado diferente. Tal vez tenían razón. Tal vez exponer a Nicole en el altar delante de 200 personas fue demasiado, pero en ese momento sentí que no tenía otra opción. No me arrepiento de haberme alejado de esa relación, eso está claro, pero sí me arrepiento de cómo lo hice, del dolor innecesario que causé, no solo a Nicole, sino a todos los que estaban ahí ese día esperando una celebración y terminaron presenciando un desastre. La semana pasada, uno de mis amigos que estuvo ahí ese día me preguntó si alguna vez pensaba en cómo habrían sido las cosas si hubiera firmado el contrato y seguido adelante con la boda. Le dije que sí, que a veces pienso en eso, pero que probablemente habría terminado divorciándome de todas formas en unos años, solo que más pobre y más amargado. Él se rió y me dijo que probablemente tenía razón. Y eso es más o menos donde estoy ahora, reconstruyendo mi vida, aprendiendo a confiar otra vez, tratando de no dejar que esta experiencia me vuelva cínico sobre el amor y las relaciones, aunque es difícil no estarlo después de todo esto.